Hola amigos, hoy les traigo un nuevo capítulo de Floreciendo. La última vez que grabé fue para Pascuas, así que pasó un montón de tiempo. Pero bueno, los lunes me estoy haciendo un espacio para poder grabarles, para poder compartir video o también algo de diseño o algo escrito, lo que sea. Pero bueno, los lunes voy a estar compartiendo un nuevo episodio. No sé qué número de episodio es, porque no lo revisé antes, pero bueno, les va a aparecer en el título, no sé dónde aparece el título, y se llama ¿Qué pasa al día siguiente? Entonces, sin dar más vueltas, voy a arrancar y voy a estar leyendo en la Biblia en Nehemías el capítulo 12 y 13. Pero bueno, no voy a leer todo porque es un montón, voy a leer los versículos más importantes y les voy a dar un contexto de la historia. Seguramente me van a ver en otra ocasión hablando de Esdras y Nehemías porque es mi libro favorito de la Biblia. Esdras y Nehemías están separados, pero en la Biblia como dos libros, pero en realidad son uno solo. Dato random que no creo que no cambia nada, pero bueno, nada. Me encanta este libro. Así que arranco con el capítulo 12, versículo 27, y dice: para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. El título de cuando empieza este capítulo, este versículo digo, es la dedicación del muro. Y les cuento el contexto de la historia. Resulta que Nehemías estaba trabajando como copero de un rey, pero se entera de que en Jerusalén, de donde él era, los muros de la ciudad están en ruinas. ¿Y qué significa esto? Quiero que se imaginen la antigüedad con reinos y civilizaciones. Bueno, vieron que estaban, no sé, por ahí en las ciudades estaban todas rodeadas por muros y adentro estaba, no sé, un castillo. Yo me lo imagino así. Entonces, lo que pasaba es que esos muros representaban el cuidado, la protección de esa civilización, de ese reino, de ese pueblo. Entonces Jerusalén no tenía esos muros, estaban todos rotos. Y Nehemías entonces se pone mal, pero dice, bueno, tengo que hacer algo. Entonces le pide permiso al rey para poder ir y formar un equipo que se encargue de la reconstrucción de esos muros. Porque antes, si una civilización no tenía eso, los muros y soldados que miraban a ver si venían otros reinos a invadirlos, probablemente pasara eso, los invadían. Entonces necesitaban esa protección. Nehemías va, forma ese equipo y reconstruyen los muros. Y acá ya estamos al final de la historia. El capítulo 13 es el último capítulo del libro, así que en el 12 es el anteúltimo. Y dice que están dedicando el muro, están haciendo una fiesta porque lograron terminar la obra. Están con alegría, están con felicidad. Antes de esto, en el capítulo 11, también habían leído las escrituras, la palabra de Dios, y habían entendido algunas cosas que habían hecho mal, se arrepintieron, pero están felices porque conocen qué es lo que Dios dice, saben que Dios estuvo con ellos para que pudieran reconstruir el muro. Entonces, bueno, todo re lindo, todos muy contentos, pero resulta que Nehemías se va, vuelve a su trabajo de copero del rey y dice: antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas y a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y el Señor me hablaba con esta palabra porque, como les dije, habían estado felices, contentos, habían logrado algo muy grande, pero parece como que este Eliasib,
que era un sacerdote, no era cualquier persona. El sacerdote era muy importante en la historia de Israel. Y dice que le da una habitación a un tal Tobías con el que había emparentado, que no sé quién era Tobías, tal vez eran un primo, un sobrino, no sé, y le da el lugar de los atrios de Dios. Antes, para entrar a la presencia de Dios, el primer lugar eran los atrios, ¿sí? Entonces, el Señor me hablaba específicamente de esto, de cuando tal vez estamos en una fiesta con el Señor, una reunión en la iglesia, puede ser un domingo. Les cuento mi ejemplo. Ayer fue el aniversario de mi iglesia, entonces hicimos una fiesta enorme, re linda, con decoración, con un video hermoso, y hubo una prédica espectacular en la que yo creo que el Señor le habló a toda la iglesia. Pero el Señor me decía, ¿qué pasa al día siguiente? ¿Qué pasa cuando ya no estás en esa fiesta, en ese momento, en ese lugar donde Dios tal vez te habló en la iglesia, y cuando estás en la vida cotidiana, en lo normal, un lunes, como hoy? Y me parecía re loco que a veces en la semana decimos, no, yo no puedo entrar a la presencia de Dios, o se me hace difícil, o no tengo tiempo, cuando nos pasa lo mismo que a Eliasib, terminamos haciendo lo mismo. El primer lugar, el lugar para entrar a la presencia de Dios, no se lo damos al Señor, se lo damos a otras cosas. Y está bien, Eliasib le dio el lugar a un pariente, y tal vez no puede pasar igual. Tal vez recibimos la palabra el domingo, recibimos felicidad y festejamos, y al siguiente día nos olvidamos de todo eso, y si nos pasa una dificultad, un problema, o estamos cansados, o lo que sea que pase en nuestra vida, en vez de buscar en primer lugar a Dios, buscamos otras cosas. Les doy un ejemplo. Tal vez volvemos cansados del trabajo y lo primero que hacemos es acostarnos a mirar una serie. Y no digo que esté mal mirar una serie, pero qué diferente es volver cansado, arrodillarme, orar y decir, Señor, te entrego mis cargas, te entrego lo que hoy hice, te entrego de mi trabajo, Señor, para que sea para tu gloria. Entonces, es en las pequeñas cosas donde le damos el primer lugar a Dios también. Cuando a veces tenemos algún problema o alguna preocupación, y lo primero que hacemos es contárselo a un amigo, o agarrar y estar en el celu, en redes sociales, y olvidarnos de ese problema, o buscar entretenimiento, ya sea deporte o lo que sea, para olvidarnos, despejarnos. ¿Y qué tal si en vez de hacer eso, se lo entregáramos a Dios en oración? Porque es en los pequeños detalles donde el Señor toma el primer lugar. No se trata solamente de, sí, voy a la iglesia y el domingo y ya, sino de realmente cada día entregarle a Dios nuestra vida por completo. Y Eliasib comete el error de darle el lugar a Tobías. Y dice, Nehemías dice, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. En otra versión dice que purificó el lugar, y me llamaba la atención, y por eso quería compartirlo, porque a veces vivimos eso, una experiencia con Dios, un momento de fiesta o un momento de milagro, o ponerle el nombre que se te ocurra, que lo que hayas vivido, pero nos olvidamos por completo al siguiente día de la obra que el Señor hizo. Yo no sé si esto pasó al siguiente día, no lo especifica la Biblia. Sí habla de que Nehemías se fue y de que Eliasib se olvidó por completo de lo que había vivido, y le da un lugar en los atrios de Dios a un tal Tobías. Y eso no es negociable. El lugar y la entrada a la presencia del Señor no se lo puedo dar a nadie. No se lo puedo dar ni a una amistad, ni siquiera al entretenimiento o a lo que sea. El lugar del Señor siempre tiene que ser el primero. Entonces, ¿qué pasa al día siguiente de que yo recibí una palabra, de que yo viví una fiesta, de que yo viví en la iglesia un momento extraordinario? Al siguiente día yo tengo que estar conectada con el Señor, porque si me desconecto pierdo y le doy el lugar a otras cosas, y si le doy el lugar a otras cosas no puedo entrar a la presencia de Dios nuevamente. Y después pasan cosas como que
no, Dios no me habla, o no, no sé qué es lo que quiere Dios, o no conozco la voluntad de Dios. Y es obvio que no va a pasar si lo primero que hacemos es buscar otras cosas en vez de buscar primeramente a Dios. Paso la página. Como les decía, Nehemías va a purificar el lugar. Entonces dice, les voy a leer ahora algo distinto en otro libro, que es el de Malaquías. En el capítulo 3, versículo 2, dice: ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Y me llamaba la atención y Dios me hablaba con respecto a esto, que dice: Él es como fuego purificador. Dice que Nehemías sacó todas las cosas de la habitación que había puesto Eliasib, que no pertenecían a ese lugar, que estaba en los atrios de Dios, y purificó el lugar. Entonces el Señor me hablaba de cómo el Espíritu Santo también purifica nuestra vida. La palabra de Dios habla del Espíritu Santo como fuego, y acá dice que Él viene como ese fuego consumidor que es purificador para nuestra vida y que nos limpia por completo. Y estaba leyendo un libro muy bueno del pastor Cho, que es el pastor de la iglesia más grande del mundo, y él decía: a Dios no le gustan los tibios, a Dios le gustan los corazones ardiendo al rojo vivo. Y un corazón ardiendo al rojo vivo por Dios es un corazón que continuamente se está purificando y que está buscando que el Señor tenga el primer lugar. ¿Qué pasa al siguiente día? ¿Qué pasa al siguiente día que recibí una palabra? ¿Qué pasa al siguiente día que viví un milagro? Al siguiente día tengo que estar completamente buscando a Dios en cada detalle, en lo más cotidiano de la vida, en el trabajo, en las actividades, en el entretenimiento, inclusive buscar al Señor, que Él tenga el primer lugar antes de cualquier otra cosa, que sea lo primero al comenzar mi día y lo último al finalizarlo, y durante y constantemente en lo que pasa en el día, que Él esté presente, porque si no pierdo el enfoque y porque si no me vuelvo tibio. Y la palabra dice: frío o caliente, tibio te vomitaré. Al Señor no le gustan los tibios, al Señor no le gusta lo que está apagado, a Él le gustan los corazones que arden, que queman los otros amores, que queman lo otro que podría alejarnos de Él, que queman lo que puede tomar el lugar de Él, y que están ardiendo al rojo vivo por su presencia, por buscarlo constantemente. Bueno, y eso es lo que quería compartirles hoy. El Señor me hablaba mucho acerca de eso, ¿no? De realmente buscarlo, de realmente que el primer lugar sea Él, que de verdad mi corazón esté ardiendo por Él. Y a veces en las preocupaciones, en los pensamientos, es como por ahí lo que más me cuesta, entregarle mis pensamientos al Señor, mi corazón por completo. O a veces el primer lugar o lo primero que busco, no sé, es hablar con una amiga, o distraerme con el celular, pero en la primera dificultad o en realidad inclusive en lo bueno o en lo malo, lo primero tiene que ser el Señor. Y sí, Dios en realidad todo lo sabe, pero el corazón que realmente arde por el Señor busca estar en contacto constantemente con Él. Entonces es algo que estoy aprendiendo y que el Señor me hablaba, y más que nada en este tiempo en la iglesia, que estamos viviendo un tiempo muy lindo, tiempo de fiesta, de aniversario, como les conté, que fue ayer, y hubo una palabra épica. Pero ¿qué pasa al siguiente día? Tengo que estar conectada con el Señor, saber qué es lo que quiere, cuál es la dirección para seguir esa palabra, y no simplemente haberla escuchado, vivido un buen momento y después darle el lugar de la presencia de Dios a cualquier otra cosa. Así que hasta ahí el vlog de hoy. El lunes próximo voy a seguir compartiendo algo nuevo, y si llego a hablar de vuelta de Esdras y Nehemías no va a ser raro, porque es mi libro favorito. Así que les mando un saludo, espero que les haya gustado y que realmente puedan tener ese corazón ardiendo por el Señor, al rojo vivo, que es lo que Él busca de nosotros. Los quiero, y cualquier cosa que quieran escribirme, pueden escribirme, comentarme, hablarme
Así que eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo lunes. Me retrabé. Nos vemos el próximo lunes. Ahí está.